Bueno, sean bienvenidos los estudiantes a esta tutoría número 4 de la materia de práctica docente, profesor de matemática. En esta ocasión, pues vamos a analizar las unidades 5 y 6 asignadas en nuestro programa de estudio, en la cual empezamos con la unidad 5 que se llama la Escuela Francesa de Didáctica de las Matemáticas y la construcción de una nueva disciplina científica. En esta unidad vamos a ver una pequeña reseña histórica que nos muestra una cuna que ha tenido a la didáctica de la matemática y cómo algunos de sus exponentes eh, han hecho grandes aportes a la enseñanza de la matemática, ¿verdad? Así es de que vamos ahora con un poquito de cultura. Sean bienvenidos. El objetivo general dice que es realizar una reflexión teórico-práctica sobre el objeto y los métodos de investigación específicos que se han llevado a cabo en la didáctica de la matemática de la escuela francesa. Mostrar algunas líneas de desarrollo de la práctica de la didáctica de la matemática en las últimas décadas, caracterizando algunas de las ideas y nociones básicas que han permitido su desarrollo. Y también estudiar la didáctica de la matemática como una nueva disciplina científica. Es lo que nos va a hacer ver esta unidad. Entonces, la pequeña agenda que hemos preparado sería, después del saludo y bienvenida, vamos a pasar a la introducción, el desarrollo de la temática, aportes de la escuela francesa a la didáctica de la matemática, y también vamos a dedicar un pequeño espacio a las actividades de evaluaciones próximas, si hubiesen dudas, y pues finalizamos con la despedida. Ahí les dejo una pequeña imagen antigua, ¿verdad? De lo que es una escuela francesa. Muy curiosa la forma como están ubicados los niños y veremos cuáles son algunos principios didácticos que han surgido de investigaciones de matemáticos franceses. Entonces, vamos a iniciar con la siguiente pregunta. Muchos de los investigadores franceses que han sido como educadores han desempeñado como docentes universitarios en las diferentes universidades de Francia. Uno de ellos es Guy Brousseau, que trabaja en esta Universidad de Marsella. Y en el documento él nos hace la siguiente pregunta bastante interesante. Dice, ¿qué conocimientos en el sentido amplio del saber y saber hacer debe tener el profesor para favorecer un aprendizaje efectivo de los alumnos? Entonces, pensemos un segundito en esta pregunta. ¿Qué conocimientos en el sentido amplio de saber y saber hacer debe tener el profesor para favorecer un aprendizaje efectivo de los alumnos? ¿Qué opinan ustedes? Me gustaría oír un par de participaciones. Licenciado, buenos días. Buenos días. Este, bueno, lo que yo entiendo en esa pregunta, ¿verdad? Es que un docente, un profesor, ya sea en el área de matemática o en cualquier otra área, ¿verdad? Tiene que tener como, primero, por lo primero es el estudio, ¿verdad? El estudio que debe de tener. Pero además de solo tener este como estudio, también tiene que saber cómo aplicarlo ante sus estudiantes, porque una cosa es tener conocimientos y otra cosa es saber cómo enseñar esos conocimientos. En sí, entonces debemos de saber qué contenido vamos a explicar, de saber toda la temática, pero cómo lo vamos a desarrollar durante la clase, cómo se los vamos a exponer, a enseñar para que ellos aprendan, porque de nada me sirve a mí como docente saber bastantes cosas sobre, por ejemplo, sobre las matemáticas y todo, pero no me sé explicar, no me sé dar a entender. Entonces eso es lo que yo le entiendo a la pregunta. Muy bien, excelente. Entonces, aparte de ver el conocimiento matemática, necesitamos ese sobre cómo enseñar, ¿verdad? Que tiene que ver con la didáctica. ¿Alguien tiene otro aporte que le gustaría hacerlo? No, no lo hay, pueden escribir también en el chat. Bueno, pues entonces estoy seguro que es una pregunta que nos hace pensar, ¿verdad?
Y esto es lo que llevó y motivó a muchos investigadores matemáticos antiguos para poder llegar a desarrollar mejor, ¿verdad?, la didáctica de la matemática y, como lo veremos en este documento, a convertirlo en una nueva disciplina científica. Pero analizando la historia podemos darnos cuenta de que la historia de las matemáticas se remonta mucho, hace mucho, ¿verdad?, en lo que tiene que ver con la historia francesa. Por ejemplo, el siguiente video nos muestra, ¿verdad?, cómo la matemática desde hace mucho tiempo tuvo una cuna en Francia. Les voy a presentar el siguiente video del minuto 1 al minuto 6 que habla sobre este hecho, ¿verdad?, de cómo se fundamentó la matemática. Déjenme entonces presentar como video. Y dice... Vaya, vamos a ver, me confirman si... Creo que al inicio no tiene volumen. Sí se 14 de julio, escucha. fiesta nacional francesa. Los franceses celebran este día de Sí, verano se una de sus escucha. fechas más ¿Sí se emblemáticas, escucha? Vale, lo voy a poner a la mayor. toma de la Bastilla, el aldabonazo de la Revolución Francesa. Unos acontecimientos que, bajo el lema de libertad, igualdad y fraternidad, van a enterrar las estructuras del Estado feudal y sentar las bases del Estado moderno. Y no solo en Francia, sino en toda Europa. Una nueva clase social hace su irrupción de forma explosiva en la escena política, la burguesía urbana. Muchos ven en la Revolución Francesa solo el imperio del terror, simbolizado en la guillotina, que por desgracia tiraba por tierra no solo las viejas ideas, sino también las cabezas de los que las defendían. Y de paso también las de algún que otro revolucionario. Pero a la Revolución Francesa también le debemos la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Desde entonces ya nada será igual en el viejo continente. Pero los cambios radicales no se van a producir solo en la esfera política. Será, si caben, más profundos en el ámbito social, filosófico e incluso científico. La Revolución Francesa va a dar el impulso definitivo a la ciencia moderna. En 1791, la Asamblea Nacional Francesa define lo que con los años se convertirá en la medida de longitud indiscutible, el metro. Una unidad basada en una medida de carácter universal, la 10.000.000ª parte del cuadrante del meridiano terrestre. Pero, ¿cómo se mide un meridiano? No es tan simple como extender una cinta métrica desde el polo hasta el ecuador. La tarea llevó más de 6 años. Para hacer la medición se buscaron 2 puntos del mismo meridiano, situados al nivel del mar, al norte y al sur del paralelo 45. Los puntos elegidos fueron la torre de la Catedral de Dunkerque y el mástil del Castillo de Montjuïc en Barcelona. Y las medidas se realizaron triangulando el terreno y realizando medidas precisas de un lado de cada triángulo y de sus ángulos, y aplicando algo tan conocido como la trigonometría plana. El sueño de cualquier topógrafo. El 10 de diciembre de 1799 se promulgará una ley estableciendo el nuevo sistema universal de medida, el sistema métrico decimal, un sistema basado en los múltiplos de 10. Hasta la medida del tiempo se intentó someter a este sistema, dividiendo el día en 10 partes y cada parte a su vez en otras 10, y así sucesivamente. Ante la poca aceptación por la ciudadanía, Napoleón anuló el decreto en 1805. Los babilonios y los relojeros podían dormir tranquilos. En España, el sistema se adoptará con medio siglo de retraso, mediante la Ley de Pesas y Medidas de Isabel II. Artículo primero. En todos los dominios españoles habrá un solo sistema de pesas y medidas. Artículo segundo. La unidad fundamental de este sistema será igual en longitud a la 10.000.000ª parte del arco de meridiano que va del polo norte al ecuador, y se llamará metro. Pero con ser importante, no es esta la mayor aportación científica de Francia a la ciencia en el siglo XVIII, el siglo de las luces. A lo largo del siglo, una larga fermentación intelectual va a preparar la revolución. Los salones ilustrados van a ser el horno de esta fermentación, y una publicación va a representar la nueva manera de ver la realidad, la enciclopedia.
Lo que en un principio iba a ser una simple traducción de la enciclopedia del inglés Chambers va a convertirse en manos de Diderot en la recopilación de todos los conocimientos contemporáneos, en una obra de progreso que recogerá todas las artes mecánicas. El encargado de la parte científica será D'Alembert, el matemático francés más brillante de la época. Su objetivo, acabar con los prejuicios y hacer triunfar la razón. Las ideas políticas, filosóficas, científicas y sociales de la enciclopedia van a constituir el sustrato teórico de la revolución 40 años más tarde. Diderot, Voltaire, Rousseau, Buffon, D'Alembert, todos van a dejar su huella en la más fastuosa obra del siglo. Jean-Baptiste Legrand, más conocido como D'Alembert, era hijo de un aristócrata y de un general. Fue abandonado a las puertas de una iglesia y recogido por unos vidrieros a los que siempre consideró como sus verdaderos padres. Gracias a una herencia de su padre natural, recibió una educación esmerada y a los 24 años ingresó en la Academia de Ciencias de París, siendo nombrado secretario perpetuo de la misma 12 años más tarde. Trabajó en todas las ramas de las matemáticas, desde el análisis a la teoría de números, pasando por el cálculo de probabilidades, con aportaciones notables eclipsadas por el talento deslumbrante de Euler, del que fue amigo y admirador. Si no hubiese existido Euler, D'Alembert sería sin duda el matemático más notable del siglo. Fue un defensor a ultranza de la racionalidad y la aplicación de las matemáticas para resolver problemas sociales. De hecho, a él le debemos el concepto de esperanza de vida, ya que realizó estudios sobre el tema con la población de París. Gracias a él, sabemos que la vida media de un ciudadano de París a mitad del siglo XVIII era de 26 años y que la vida probable de un recién nacido de esta ciudad no llegaba a los 8 años, es decir, más del 50% moría antes de esa edad. Decididamente, tenía motivos para preocuparse por la aplicación de la ciencia para el progreso de la humanidad. Con él, la estadística y la probabilidad hacen su irrupción en la historia para abordar problemas sociales y políticos. Muy bien, ahí hemos visto una pequeña introducción a lo que tiene que ver el legado que deja Francia a la educación en matemática, ¿verdad? Vamos a compartir ahora dejar de presentar, vamos a presentar toda la pantalla. Bueno, entonces hubieron muchos más aportes que se hizo, ¿verdad? Las investigaciones relacionadas con didáctica de la matemática. Ahora, ¿cómo fue que se llegó a esta construcción de la educación matemática? Después de todos estos grandes aportes que tuvieron estos matemáticos, ¿verdad? Se llegó a la conclusión, ¿verdad? De que todo el conocimiento matemático que se tiene se tenía que llevar a la enseñanza, pero este conocimiento podríamos compararlo como si fuera una materia prima, un conocimiento bruto. Entonces, ¿cómo lo hacemos llegar a los estudiantes, a las escuelas o a la escolarización? Entonces, ahí es donde la educación matemática se comenzó a convertir en una disciplina científica. Esto involucró entonces que hubiesen cambios en la filosofía, en la epistemología, ¿verdad? Que tiene que ver con los orígenes de la matemática y la educación, así como también algunas reformas, ¿verdad? En la educación matemática, su currículum, la forma de evaluar y de presentar, y la matemática moderna que se iba a presentar en la enseñanza. Así fue entonces como se inició, ¿verdad? Esta transformación de la educación matemática y su interés por preocuparse sobre cómo enseñarlos en las escuelas. La Escuela Francesa de Didáctica de la Matemática de los años 70 empezó con un grupo de investigadores preocupados por, número uno, descubrir, ¿verdad? Cómo es que los conocimientos que ya se tenían de la escuela antigua, ¿verdad? Ya se conocía lo que había dicho Piaget, lo que había dicho Ausubel, utilizar esas teorías y probarlas de nuevo para verificar, ¿verdad? ¿Qué ocurre en el aprendizaje de la matemática? Y entonces así fue donde iniciaron estas investigaciones y se pudo llegar, ¿verdad?, a desarrollar estos trabajos de los investigadores para formular nuevos aportes a la didáctica de la educación matemática y modelos epistemológicos sobre cómo llevar a cabo esta tarea.
Entonces, esta construcción, ¿verdad? De esta nueva didáctica, el material lo divide en tres etapas. La etapa antigua, que creo que es la que nosotros ya hemos escuchado, ¿verdad? La etapa antigua tiene que ver con los aportes que hizo Piaget sobre el desarrollo y la evolución del ser humano, ¿verdad? Las diferentes etapas que tiene de aprendizaje. Otros autores como David Ausubel, que hablaron de aprendizajes significativos, también forman parte de esta concepción antigua, y otros autores más, ¿verdad? Que nos dejaron como esos cimientos para considerar cómo es que nosotros aprendemos. Luego, en la etapa clásica, ¿verdad? Se caracteriza un poco más por la profesionalización de la enseñanza de la matemática. En esta etapa clásica nosotros ya contemplamos lo que tiene que ver con la motivación, la creación de situaciones didácticas, cómo evaluar o qué estrategias de enseñar se presentó en la educación francesa. Y finalmente, pues en los últimos años se puede ver esta última etapa que ya fue caracterizada por los investigadores y docentes universitarios, que se llegó a conocer como la escuela francesa. Lo que ellos hicieron fue entonces empezar a publicar en revistas y libros personales, ¿verdad? Hallazgos que ellos hicieron en lo que tiene que ver con la enseñanza de la matemática. Y a este grupito. Licenciado, y silenciado su micrófono, no sé si me escucha. Sí, no sé si me escucharon lo último. Eh, No, se le, sí, se le escuchó, pero quizás de repente, algún... de repente se apagó. Vaya, entonces Correcto, correcto. les estaba hablando de las etapas de la construcción de didáctica en la matemática. No sé si se me escuchó lo que era la etapa antigua, la clásica y la francesa. Sí, hasta iba en la escuela francesa. Ah, vale, perfecto. Muchas gracias, Verán. Entonces, les comentaba de que esta etapa, ¿verdad? De investigadores en los últimos años, estamos hablando de 1970 para acá, a estos docentes universitarios e investigadores empezaron a publicar en sus revistas y libros, ¿verdad? Los hallazgos que ellos hicieron con respecto al aprendizaje de la matemática. Y a estas nuevas concepciones que se tuvieron de aprender matemática fue lo que se conoció este movimiento como escuela francesa. Entonces, en el video vimos, ¿verdad? Los inicios que tuvo y los aportes que se hizo a la Revolución Francesa. Esa fue una parte, ¿verdad? Un cimiento. Pero en los últimos años, es decir, hace de unos 50, 60 años para acá, los investigadores y docentes franceses, ¿verdad? Han tenido muchos aportes específicamente a la didáctica de la matemática. Y esto es lo que ha llamado mucho la atención. Entonces, en la escuela antigua, por ejemplo, aquí mencionamos, ¿verdad? Aportes por ejemplo, de la escuela de Pitágoras, ¿verdad? Que tiene cómo se llevó a cabo, cómo fomentaban los grupos y agarraban tutores para poder enseñar. Otros autores como Jean Piaget nos formularon las etapas de cómo se aprende y se desarrolla la evolución cognitiva del ser humano. David Ausubel nos habló de los aprendizajes significativos y así hubiesen muchos autores que nos dejaron todo este fundamento que se conoce como la escuela antigua. Posteriormente, en la etapa clásica, pues les mencionaba que aquí, ¿verdad? Ya se comenzó a centrar en el profesor y a pensar en una profesionalización de la enseñanza, en una didáctica que tendría que ser. Para esto entonces se utilizaron trabajos de Jean Piaget, de Vygotsky, de Brunner y otros investigadores, y ya se contemplaron algunos conceptos importantes como por ejemplo la motivación en el aula, la evaluación, estrategias diferentes que se pueden utilizar para la enseñanza de la matemática. Esto fue lo que se hizo en la etapa clásica. El autor Gascon, por ejemplo, dice que en 1998 afirma la existencia de dos enfoques en esta. Una está centrada en el alumno y el segundo enfoque está centrada en la actividad del profesor.
Esto, como veremos más adelante, también nos da la pauta para dos teorías muy importantes que fueron definidas en la escuela francesa. Entonces, si está centrada en el alumno, ¿verdad? David Ausubel dijo que los aprendizajes pues tenían que tomarse como base los conocimientos previos del estudiante y someterlos a experiencias, ¿verdad? Que fueran realmente interesantes y motivantes para los estudiantes, versus el aprendizaje mecánico o memorístico que ya se tenía. En el segundo enfoque, ¿verdad? Centrada en el profesor, se comenzó a dar preponderancia a la psicología, a la sociología, a la epistemología, la pedagogía y la historia de las matemáticas. Esto, ¿verdad? Con el afán de contestar aquella pregunta inicial que hicimos, ¿verdad? De qué conocimientos son los que tiene que hacer el profesor para hacer más significativo el proceso de enseñanza y aprendizaje de la matemática. En esta tercera etapa, que se conoce como la didáctica fundamental, aquí se conocieron muchos docentes e investigadores matemáticos, ¿verdad? Que empezaron a hacer algunos aportes y descubrimientos sobre la didáctica de la matemática. Esto se hizo en 4 acepciones. Dice, la primera se entiende como el arte de enseñar, de Comenius. La segunda como un conjunto de técnicas para enseñar. Y la tercera como la descripción y el estudio de la actividad de enseñanza en el marco de una disciplina científica de referencia, según lo que dijo Brousseau. La cuarta concepción que se tiene de didáctica fundamental es la reflexiva. Aquí hay investigaciones, ¿verdad? Que ya van a hacer nuevos aportes y sostiene que se tiene que ver como una disciplina científica, ya como una materia aparte. Entonces vean ustedes cómo fue trascendiendo, ¿verdad? Desde la etapa clásica, que se consideró la didáctica de la matemática como un arte general, ¿verdad? Y se pensaba que habían personas que nacían ya con este arte de poder enseñar matemática, por ejemplo. Hasta la cuarta etapa donde contempla, ¿verdad? De que los profesores se forman y necesitan conocimiento, inicialmente, ¿verdad? Sobre el conocimiento matemático. Y en una segunda parte se contempla didácticamente, ¿verdad? Que el profesor tiene que conocer de varias áreas para poder formular estas situaciones didácticas que habló Rousseau. Entonces nos vamos a encaminar más a conocer esta parte, ¿verdad? ¿Qué es lo que dice Rousseau? La escuela francesa dice que nos entonces pinta, ¿verdad? O nos describe un nuevo enfoque de ver la didáctica de las matemáticas. Por ejemplo, empezaron a proponer un nuevo enfoque de estudio. ¿De qué se debe encargar la didáctica de la matemática? Bueno, tenemos estudiantes recibiendo contenidos escolares sobre matemática, pero tenemos mucho conocimiento. Y tenemos un docente, ¿verdad? Que no queremos que sea tradicional, sino que presente situaciones para poderlo enseñar. Entonces hubo un nuevo enfoque de estudio con respecto a la didáctica de la matemática. Y se empezó a introducir, ¿verdad? Gracias a estos autores, un nuevo concepto que se conoce situación didáctica. No es una situación de enseñanza, sino que es una situación didáctica. Ese fue el contenido o el concepto que empezaron a trabajar todos estos investigadores. También se empezó a pensar, a llevar, ¿verdad? Que todo este conocimiento matemático que se había acumulado en las civilizaciones anteriores, si podía ser enseñado en las escuelas o no, y a determinar qué conocimiento es el que podía ser escolar o no, ¿verdad? A esto se le conoció como la situación fundamental para los investigadores franceses. Entonces, se llegó a este supuesto teórico que dice que la hipótesis básica de la teoría de las situaciones de Brousseau es que el conocimiento es construido o usado en una situación es definido por las restricciones de esta situación y que por tanto, creando ciertas restricciones artificiales, el profesor es capaz de provocar a los estudiantes que construyan un cierto tipo de conocimiento. Hipotéticamente, ¿verdad? Esto sería un poco similar al constructivismo, ya que se empieza a acercar, ¿verdad? La noción vygotsiana de la zona de desarrollo próximo. Esto pues se ha utilizado mucho, ¿verdad? Y es uno de los enfoques más famosos
Si ustedes buscan en internet, es uno de los enfoques que hace más famoso a este matemático Brousseau, que se conoce como la teoría de las situaciones de Brousseau. Entonces, ¿qué nos dice esta teoría? Que nosotros exponemos a situaciones al estudiante, más adelante se conocen como situaciones adidácticas, pero nosotros le ponemos algunas restricciones a los estudiantes. Por ejemplo, ustedes podrían ponerles un problema de multiplicar o de encontrar áreas, por ejemplo, pero ponemos la restricción a los estudiantes que no utilicen las tablas de multiplicar, sino que, por ejemplo, podrían hacer. Licenciado, se volvió a poner en silencio su micrófono. Gracias, muy amable. Va, entonces les estaba explicando con respecto a lo que significa las situaciones, la teoría de las situaciones de Brousseau. Y decíamos de que así en palabras sencillas significa, ¿verdad? Exponer a los estudiantes a situaciones o a caminos diferentes para que esto pueda ser como un reto mental, ¿verdad? Y ellos puedan aprender. Esto creo que es uno de los conceptos más importantes que ha caracterizado a la teoría de Brousseau y comenzó a formar parte de estos nuevos aportes que se hizo a la didáctica de la matemática. No sé si me escucho ahora bien. Sí, licenciado. Sí, gracias, muy amable. Vaya, entonces ahí tenemos un primer aporte y esta es la que se conoció como la didáctica fundamental, ¿verdad? Empezando ahí por los años de los 70 fue este matemático Guy Brousseau, que tiene mucho realmente que aprenderse, ¿verdad? Yo los invito a que si algún día ustedes pueden ver la biografía o los aportes o los libros que él escribió, ¿verdad? Tiene mucho que aprender en esta teoría de las situaciones, que él fue lo que provocó, ¿verdad? Inicialmente fue profesor de matemáticas, después se convirtió en profesor universitario, empezó en la formación inicial y continua de los docentes y finalmente creo que terminó como investigador. Y es quien hizo se interesó mucho por estas situaciones, ¿verdad? De cómo realmente es que se puede aprender matemática. Llegando entonces a hacer aportes importantes, ¿verdad? Sobre lo que nosotros podemos aplicar en la enseñanza de la matemática. Otro de los aportes, ¿verdad?, que hicieron estos conjuntos de matemáticos es cambiar la noción, ¿verdad?, de la epistemología de la matemática. Normalmente nosotros consideramos, ¿verdad?, que los estudiantes podemos verlos como sujetos aprendices. Posteriormente, ¿verdad?, gracias a la etapa clásica se llegó a conocer que los estudiantes son sujetos cognitivos, es decir, detrás de ellos hay procesos que nosotros podemos llegar a comprender, pero los aportes que hicieron ellos hicieron un nuevo enfoque también en el estudiante y un nuevo estudio. Buscaron ampliar, dice, drásticamente el objeto de estudio, la epistemología de las matemáticas. Por un lado, invocando aspectos sociales y didácticos y por el otro, extendiendo la didáctica a otro tipo de instituciones. Así fue entonces como se llegó a dimensionar la didáctica, ¿verdad?, en otros aspectos, su objeto de estudio, a qué es lo que le llamamos nosotros actividad matemática y otras variables socioacadémicas. Esto lo que llevó es que al estudiante entonces ya no solo lo vamos a ver como un sujeto de aprendiz, ni solamente como un sujeto cognitivo, sino que como un sujeto epistemológico. Eso significa, ¿verdad?, que cuando nosotros vemos un estudiante, un grupo de alumnos en un aula, ¿verdad?, que nosotros vamos a dar una clase, imaginémonos todo lo que hay detrás de ese grupo de estudiantes, sus intereses, sus motivaciones, sus estilos de aprendizaje, puede que tengan problemas o limitantes para la matemática. Entonces, como es tan general
y tan amplia la variedad de variables que tienen que ver en el aprendizaje, ¿verdad? Y cuando tenemos un grupo, pues eso se potencia mucho más, ¿verdad? Este fue uno de los aportes que hicieron los franceses para poder ver nuestro objeto de estudio, ¿verdad? Ya no como un sujeto cognitivo, sino como un sujeto epistemológico. No sé si ustedes concuerdan con esta variante o qué opinan de ver a los estudiantes de esa forma. ¿Estamos de acuerdo? ¿Me escuchan? Sí, ¿se entiende el aporte que hicieron ellos? Quizás no, ¿verdad? Vaya, vamos a seguir profundizando en este aspecto, ¿verdad? Para poder entender el aporte que hicieron ellos. Entonces, la pregunta, ¿cuál es la idea de esta nueva didáctica de las matemáticas como una idea, como una nueva disciplina científica? Fue lo que quisieron hacer el aporte, ¿verdad? Por ejemplo, Brousseau. Y Brousseau dijo de que todo este conocimiento que se tiene en las matemáticas, por ejemplo, que es muy amplio, ¿verdad? Como se describía en el video, entonces nos preguntamos, ¿verdad? ¿Cuál de este conocimiento es el que se puede llevar a las aulas y que se considere como conocimiento escolar? A esto se le conoció como transposición didáctica. Dice que es el paso de un objeto de saber científico a un objeto de enseñanza. Y las diferentes formas de la manipulación social de las matemáticas dice que no pueden ser estudiadas separadamente, sino que forman un todo de un sí problema. No se puede crear la creación y la evolución de las matemáticas separadas del proceso de enseñanza-aprendizaje. Es lo que ellos quisieron decir. Así es que por esta razón entonces fueron los nuevos temas, podríamos decir, que se discutieron en estas investigaciones y que llegaron a formar parte de esta nueva didáctica de la matemática. Un segundo profesor, ¿verdad? Que nos hizo aportes importantes es el profesor, yo lo voy a pronunciar en español, Yves Chevelar, profesor de matemática, de formación inicial de docentes y posteriormente investigador de educación matemática. Él dice que propuso a la didáctica de la matemática como la ciencia que trata el proceso de estudio como objeto primario de la investigación didáctica, pasando el proceso de enseñanza y el proceso de aprendizaje a convertirse en objetos secundarios, aunque no por ello menos importantes. Si la didáctica es, dijo él, la ciencia que trata el proceso de estudio, el proceso de enseñanza es solo uno de los varios subprocesos del proceso de estudio. Entonces, lo que quiso ver Chevalar es, ¿verdad?, de que lo que va a estudiar la didáctica de la matemática es mucho más amplio de lo que nosotros podríamos contemplar solamente en la enseñanza y el aprendizaje de la matemática. Así entonces, este proceso de estudio va a ser el objeto primario de la investigación y otros secundarios que también se pueden contemplar serían la enseñanza y el aprendizaje o el par, saber alumno o saber profesor, ¿verdad? Que también se podría contemplar. En este proceso didáctico, entonces, hay sujetos que nosotros estamos pendientes de poder contemplar, ¿verdad? Respecto al sujeto del proceso didáctico, ha habido también una evolución. Desde el sujeto aprendiz se llegó, como les mencionaba, ¿verdad?, a considerarlo como un sujeto cognitivo, pero la nueva didáctica, viéndola como una disciplina científica, dice que hay mucho más detrás de los procesos cognitivos de los estudiantes, sino que está su historia, sus intereses, ¿verdad? Lo que ellos quieren lograr, lo que relaciona sus estilos de aprendizaje, sus intereses y limitantes.
Y entonces nos implica que la nueva didáctica contempla a los estudiantes como sujetos epistémicos, tratando de esta forma de considerarlos desde su punto de vista más amplio. Entonces, si nosotros vemos lo que esto implica, ¿verdad? Cuando llevamos al aula a un estudiante, nosotros comprendemos que estos estudiantes pues tienen problemas, vienen de diferentes tipos de familia, de diferentes realidades. Entonces, cuando nosotros vemos todo lo que hay detrás de la vida de un estudiante, tiene sentido que se considere de esta forma al sujeto con el cual nosotros vamos a exponernos a este proceso de estudio de la matemática. La teoría entonces de las situaciones didácticas de Brousseau establece una relación profesor-alumno, en la cual dice que no pretende de que siempre la relación sea una relación de superioridad, ¿verdad? Sino que el contrario, pretende estudiar esta relación, ¿verdad? Y que sea, podríamos decirlo, unilateral, ¿verdad? Sino de comprender qué es lo que el profesor tiene que diseñar o estas situaciones para que al alumno le sean interesantes y entonces podamos activar su aprendizaje. Esto es lo que más adelante otros autores, aparte de Brousseau y de Chavelaar, llegaron a conocer como la ingeniería didáctica, ¿verdad? Que tiene que ver con el diseño de estas actividades de aprendizaje. Y fenómenos didácticos y componentes matemáticos fueron los esenciales. Los investigadores llegaron a la conclusión, ¿verdad?, que detrás de todo problema didáctico dice que siempre va a haber un problema matemático de fondo. Muy interesante, ¿verdad? Y nos presentan el siguiente triángulo de la didáctica, ¿verdad?, que fue producto de esta investigación de la escuela francesa. Entonces ellos dicen, aquí tenemos una montaña, ¿verdad? Un cúmulo del saber. Es lo que todos nosotros queremos aprender. Entonces, ¿qué es lo que relaciona o qué relación podemos establecer nosotros con estos elementos? El otro elemento que nosotros tenemos son los profesores, con todo y sus actitudes y las prácticas didácticas que ellos llevan a cabo. Y tenemos aquí, en este otro vértice, al conjunto de los alumnos, sus conocimientos y los aprendizajes que ellos tienen, viéndolos como sujetos epistémicos, decían, ¿verdad? Por todos los intereses que tienen. Entonces, ¿cuál es el terreno común que nosotros tenemos aquí? El terreno común es el desarrollo de currículum, evaluación y situaciones de enseñanza. Ahora, entonces, bajo este saber, nosotros nos preguntamos, ¿verdad? ¿Cómo interrelacionamos cómo interrelacionamos estos saberes y cómo saber si tienen igual porcentaje de participación en este proceso y qué tiene que coordinarse para llegar a este desarrollo? Entonces, dependiendo a lo que nosotros le demos sentido, es lo que dicen los autores, que así vamos a llegar a tener otros enfoques. Si podríamos priorizar, ¿verdad?, el par profesor-saber, ese sería uno, o el par alumno-saber. Eso nos lleva a diferentes corrientes de la didáctica de la matemática. Veamos cuáles son estas. La estructura conceptual y epistemológica está formada de la siguiente manera: los alumnos, el enseñante y los saberes. Y estas interacciones didácticas que nosotros podemos encontrar aquí son las que nos llevan a nosotros, ¿verdad?, a establecer modelos de enseñanza, modelos de aprendizaje y también la estructura conceptual y epistemológica del saber. Entonces, ¿a qué le vamos a dar nosotros prioridad o qué es lo que nos va a interesar nosotros como futuros docentes de matemática? Bueno, veamos. Si nosotros, por ejemplo, priorizamos este par saber-profesor, ¿verdad?, en este triángulo de la didáctica, se produce la teoría de la transposición didáctica, que dijimos que era, ¿verdad?, la adaptación de todo el conocimiento para hacerlo enseñado en la institución. Y esta transposición se produce cuando los profesores transforman el saber considerado en el currículo en un saber para poder ser enseñado. Esta teoría fue de Yves Chavelaar de 1995. Entonces, quizás ustedes han observado que en muchos libros y teorías, pero inclusive lo que ustedes están aprendiendo en algunas materias de matemática es un conocimiento matemático bien avanzado.
Ahora les pregunto yo, ¿creen ustedes que podríamos llevar ese conocimiento a la escolarización de la escuela o del bachillerato? ¿Qué opinan? Me repite la pregunta, por favor, Sí, licenciado, les no logro pregunto entender. si los conocimientos que ustedes están adquiriendo en las materias, ¿consideran que todos estos conocimientos se pueden llevar a la enseñanza en la escuela? Pues en sí, hay cosas aquí que nosotros estamos aprendiendo que no las vimos en la escuela. Hay cosas que sí, ¿verdad? Por ejemplo, no me recuerdo cuál es la materia que, como bien lo dijo el tutor, esta no se vio ni siquiera ni en bachillerato ni en ningún grado. Se trataba de, no me recuerdo cuáles fueron las primeras, pero sí, en sí no la habíamos visto nunca. Yo Ujú. siento que no se está tan preparada las escuelas, digo yo, va, porque imagínense, va, poniendo en contexto lo que se está enseñando ahorita y a los estudiantes les cuesta como digerirlo. Y yo siento que va como por escalones, o sea, tienen que ir aprendiendo los de primero, de primer grado, no pueden aprender lo que se está aprendiendo en sexto, los de sexto no pueden de un solo, ponerle de un solo, ¿verdad? Eh, Temas que ya son como de bachillerato. Siento que todo esto lleva como una correlación y en sí tendría que prepararse bien para a un estudiante para intentar como que digieran estos contenidos que nosotros estamos como aprendiendo ya en esta etapa. Bien, correcto. Entonces es lo que este matemático francés Chevalard le llamó la transposición didáctica. Aún si nosotros analizamos, ¿verdad?, alguno conocimiento, por ejemplo, de geometría o de álgebra, es decir, tiene que ser diseñado y tiene que ser, podríamos decir, transformado, ¿verdad?, en conocimiento escolar para poderlo llevar a las aulas. Porque imagínense que no vemos en bachillerato, por ejemplo, límites, derivadas, integrales. No es un conocimiento escolar que se enseñe ni siquiera en bachillerato, ¿verdad? Entonces, claro, algunas instituciones se adelantan y lo hacen, ¿verdad? Pero lo preparan, hacen esta transposición didáctica para que pueda ocurrir. A esto entonces es lo que se le conoce como ingeniería didáctica. La ingeniería didáctica, dijo esta autora Michelle Artigue, es un instrumento privilegiado para tener en cuenta la complejidad de la clase, que los objetivos de una investigación de ingeniería didáctica pueden ser diversos y distingue, por ejemplo, las investigaciones que abordan el estudio de los procesos de aprendizaje de un concepto determinado y en particular la elaboración de génesis artificiales para un concepto determinado. Así es que entonces podemos contemplar nosotros, ¿verdad?, que siempre el conocimiento matemático tiene que ser transformado para poder ser llevado a la escolarización. Este es un legado que deja la nueva forma de ver, ¿verdad?, también la didáctica de la matemática. Vamos a conocer a un tercer investigador y que cumplen siempre las mismas características, Gerard Bernow, profesor de matemática, profesor universitario de formación de maestros y posteriormente investigador, ¿verdad?, sobre la enseñanza y el aprendizaje de la matemática. Gerard Bernow dice que es un psicólogo cognitivo francés, creador de la teoría de los campos conceptuales en 1990 y es uno de los psicólogos cognitivos más renombrados del mundo por sus contribuciones a la psicología cognitiva. Entonces, este aporte que él hizo también a la didáctica de la matemática hace la mención que nosotros consideremos este otro en el triángulo del saber, ¿verdad?, y la didáctica, estos otros dos vértices, que sería el saber con el alumno. Si en el triángulo de la didáctica hacemos énfasis al par saber-alumno, entonces se produce la teoría denominada teoría de los campos conceptuales, que es elaborada por Gerard Bernow, director de esta investigación que nosotros llevamos a cabo. Entonces, ¿a qué se refiere esta teoría de los campos conceptuales? ¿Verdad? Gerard Bernow fue discípulo de Piaget y entonces dice que él amplía y redirecciona su teoría el foco piagetano de las operaciones lógicas generales, de las estructuras generales del pensamiento,
para el estudio del funcionamiento cognitivo del sujeto en situaciones didácticas. Y entonces nos dice esta teoría, ¿verdad? Que el estudio de la enseñanza y aprendizaje de estos campos conceptuales por grandes conjuntos de situaciones cuyo análisis y tratamiento requiere de varios conceptos y procedimientos y representaciones que están conectadas unas con otras. Por ejemplo, uno de estos campos conceptuales sería el álgebra básica, por ejemplo, que se tiene que enseñar, ¿verdad? Desde los conocimientos previos, cuáles son las estructuras que los estudiantes tienen que asimilar, la lógica de las clases que se deben presentar. Eso es un campo conceptual, por ejemplo, que nosotros podríamos formar, ¿verdad? Y más adelante vamos a ver en la propuesta docente, ¿verdad? Que estas teorías se utilizan para poder formular. Por ejemplo, el juego utilizado en la clase, ¿verdad? Para poder llevar a cabo estos campos conceptuales, el uso de material concreto, también, ¿verdad? Lo podemos contemplar a unos niveles superiores y también, ¿verdad? El exponer a los estudiantes a situaciones que sean mucho más interesantes y parte de su vida cotidiana. En los estudiantes, ¿verdad? Casi siempre están compitiendo, buscando tecnología y cosas que sean interesantes para ellos. Entonces, nosotros podríamos convertir un campo conceptual en una situación didáctica que fuera de interés para los estudiantes. Por ejemplo, podríamos, si nosotros quisiéramos enseñar la álgebra, ¿verdad? Esta teoría nos dice que podríamos, por ejemplo, fomentar el juego lúdico con los estudiantes, la competencia, ¿verdad? Exponerlos a situaciones de la vida cotidiana que requieran el uso de álgebra y que ellos lo puedan exponer posteriormente. Así entonces estamos convirtiendo a los estudiantes, ¿verdad?, en sujetos activos de su aprendizaje. Los aportes de Verneau dice que Piaget, de acuerdo a lo que dice Verneau, no se dio cuenta del desarrollo cognitivo, depende de situaciones y de conceptualizaciones específicas necesarias para lidiar con ellos. Según Verneau, dice que Piaget tampoco percibió lo infructuoso que es intentar reducir la complejidad conceptual, progresivamente dominada por los niños, hacia algún tipo de complejidad lógica general. Por eso él argumenta que después de lo que Piaget nos presentó, ¿verdad? Él continuó pues, en este trabajo de la didáctica para la enseñanza de la matemática y la ciencia. Esto pues hace referencia claramente al trabajo constructivista y Verneau dice que la mayoría de psicólogos, ¿verdad?, cognitivos que hacen aportes a esta didáctica casi son constructivistas. Número uno, porque el conocimiento dice que es construido por el sujeto cuando realiza actividades específicas para conocer y no es recibido pasivamente del entorno. Entonces esa imagen clásica que nosotros podemos formular, ¿no?, de que el profesor está exponiendo y los alumnos están ahí en la clase recibiendo, entonces está un poco alejada, ¿verdad?, de los aportes que se hizo de la escuela francesa, porque hace mención a sujetos activos en el entorno de aprendizaje. Y segundo, ¿verdad?, llegar a conocer en un proceso adaptativo que organiza el propio mundo experiencial. No se descubre un mundo independiente, preexistente, exterior a la mente del sujeto. Entonces esto nos dice que las experiencias que nosotros vamos a diseñar para poder llevarlas a cabo, ¿verdad?, tienen que formar parte de este mundo al que pertenece el estudiante, ¿verdad?, de experiencias que sean interesantes para ellos. Fueron los aportes que hizo Verneau para esto. Entonces, por ejemplo, ¿verdad? Nosotros queremos enseñar en álgebra, por ejemplo, ¿qué podría ser? El desempeño de las funciones, ¿verdad? Entonces, quizás podría ser parte de los estudiantes, ¿verdad? Mostrar cómo una función, por ejemplo, puede modelar, ¿verdad?, el decaimiento radioactivo, es decir, ¿verdad?, que vamos perdiendo cada vez más el carbono en cada uno de los compuestos que nosotros tenemos y cómo esto se podría modelar por medio de una función matemática. O, por ejemplo, el interés, ¿verdad?, ya sea la depreciación o la depreciación de un bien o de un artículo. Entonces, también se podría utilizar una función matemática para poder exponer esta situación.
Y situaciones como esta, ¿verdad? Que nosotros podríamos presentar a los estudiantes, forman parte de estas experiencias que dice Bernoulli, ¿verdad? Que tienen que ver con su entorno y en la cual nosotros pedimos que los estudiantes forman parte activa. Ustedes podrían a la hora de diseñar sus clases, formar, por ejemplo, equipos en la clase, ¿verdad? Asignarles un ejercicio para que ellos lo pasen a exponer, quizás una situación interesante que tenga aplicación con la vida cotidiana y que hagan sus aportes, ¿verdad? Quizás algunos aportes no van a ser muy significativos o quizás en algunos casos tengan hasta errores de cálculo. Pero ese ambiente activo que nosotros estamos diseñando en el aula es lo que forma parte de este nuevo enfoque de la didáctica de la matemática. No sé si ustedes ya tienen alguna idea de qué hacer algo para que la clase de matemática sea más activa, aplicada al entorno de los estudiantes. ¿Alguien tiene alguna idea que piense utilizar en su práctica docente? Buenos días, licenciado. Buenos Como días. no tenemos asignación de tema, ¿verdad? Pero Sí. yo hablé con el docente y le comentaba que me gustaría hacer un Kahoot y pensaba llevar un incentivo para el ganador, ¿verdad? Ah, muy bien. Entonces, fíjese que ese Kahoot lo podrían utilizar ustedes, por ejemplo, para hacer una prueba diagnóstica el primer día que llevan, ¿verdad? ¿Qué conocen los estudiantes? Y entonces por ahí se podría trabajar con un incentivo. Yo he descubierto que a la mayoría de los estudiantes les gusta competir. Entonces, a veces poner a competir hembras contra varones o formar grupos combinados y participar en ello, ¿verdad? También fuera una actividad interesante saber qué conocen los estudiantes y de ahí nosotros partir para poder diseñar nuestra experiencia. O al finalizar sus prácticas docentes, también poder hacer una exposición, ¿verdad? Podría ser virtual o por ejemplo, un mural, ¿verdad? Que ellos presenten de cómo la matemática se adapta al entorno. También estaríamos haciendo actividades importantes, ¿verdad? Cuando nosotros exponemos a los estudiantes a estas nuevas experiencias de aprendizaje, entonces le estamos dando nuevas oportunidades de aprendizaje. Ya en los estilos de aprendizaje vamos a darnos cuenta, ¿verdad? De que esto forma parte. Presentar esa amplia gama de variedad de aprendizajes es lo que nos hace a nosotros tomar en cuenta todos los diferentes estilos de aprendizaje y esta didáctica con los aportes que hicieron los matemáticos, ¿verdad? Que nos han presentado en esta ocasión. Entonces, vamos a irnos al resumen para presentar lo que hemos aprendido de este enfoque que nos presentan los autores. En resumen, podríamos decir nosotros, ¿verdad? ¿Qué es lo que la Escuela Francesa de Didáctica de las Matemáticas nos está a nosotros haciendo comprender, ¿verdad? Bueno, en primer lugar, el primer aporte que nosotros tomamos es de que comprendemos, ¿verdad?, de que el objeto de estudio de didáctica de la matemática es las situaciones didácticas, es decir, todo lo que tiene que ver con el objeto de estudio de la matemática. Algunos subprocesos que están involucrados en esta enseñanza mencionamos que son el de enseñar matemática y el también de aprender. Y uno de los máximos exponentes de esta teoría es Guy Brussover, quien nos dijo que hay situaciones adidácticas en las cuales nosotros presentamos a los estudiantes algunas restricciones para que ellos puedan tener nuevas oportunidades de creatividad y de aprender matemática. Guy Brussover escribió el libro de iniciación a las situaciones didácticas. Fue el autor de una famosa conferencia que dio de matematización, que posteriormente lo publicó una revista en 1970.
y casi todo su trabajo se caracterizó por investigar la enseñanza de la matemática desde una perspectiva heurística, es decir, contemplar al estudiante como un sujeto desde un punto de vista general, ¿verdad? Decíamos epistémico. Luego, otro de los aportes que podemos advertir de la escuela francesa es la didáctica de la matemática como una disciplina científica, con un nuevo objeto de estudio, ¿verdad? Que es el estudio de la matemática. Uno de los autores muy famosos que analizamos fue Yves Chevalard, también, ¿verdad? Profesor de matemática y universitario de formación inicial. Fue autor de la teoría de la transposición didáctica del saber sabio al saber enseñado, que tiene que ver, ¿verdad?, en cómo el conocimiento se transforma para poder llevarlo al conocimiento escolar. También fue autor del libro de matemática en la escuela francesa, muy famoso, ¿verdad? Y que habla sobre esta teoría. Y es responsable de la formación inicial y continua en la Universidad de Marsella, de Francia. También analizamos uno de los psicólogos más importantes últimamente, ¿verdad? Que tiene que ver, Gerard Bernot, quien con su teoría de los campos conceptuales nos hace ver de que un campo conceptual, ¿verdad? Como por ejemplo, puede ser visto de diferentes puntos para los estudiantes, desde su aplicación, lo que ellos ya saben, cuál es el siguiente nivel al que nosotros lo queremos llevar, ¿verdad? Cómo podemos aplicar, por ejemplo, el juego y respetar los diferentes niveles de aprendizaje que tienen los estudiantes. Fue un matemático francés, filósofo y psicólogo. Gerard Bernot dice que en su teoría describió cómo los niños aprenden matemáticas y fue fundador de didáctica de la matemática, ¿va? Uno de los tres importantes que hemos analizado en esta ocasión. Entonces, finalmente y a modo de conclusión podemos decir, ¿verdad?, de que la nueva didáctica de la matemática propuesta por esta escuela francesa, ¿va?, que se refiere a los aportes que han hecho estos últimos investigadores a partir del año 70 para acá, nos hacen ver, ¿verdad?, que ya no vemos al alumno solamente como un aprendiz de matemática, ni tampoco nos conformamos con saber que tiene procesos cognitivos en el aula, ¿verdad?, que tiene que respetar, sino que nos lleva a verlo como un sujeto epistémico, ¿verdad?, a considerar, por ejemplo, su pasado, sus problemas de aprendizaje, sus intereses, por supuesto, ¿verdad?, sus procesos cognitivos los seguimos considerando, pero nos interesa entonces exponerlo a una diversidad de gama de experiencias de aprendizaje, ¿verdad? Para que el estudiante pueda tener una rutina, experiencias de aprendizaje y lo que nosotros diseñemos, ¿verdad?, en estas situaciones didácticas fortalezca su aprendizaje. Entonces aquí les he expuesto brevemente también el murito que hice yo, ¿verdad? Solo que lo hice en PowerPoint. En la tarea a ustedes les pide hacerlo en el Padlet. No sé, ¿qué le agregarían ustedes? No me lo van a calificar con la rúbrica porque tal vez llego al 6. ¿Sí digan? ¿No me escuchan? Sí. Javier Antonio, licenciado, buenos días. Sí, díganos. Hola, buenos días. Buenos Bueno, días. bueno, estaba, pues como le comentamos en la última, en la pequeña reunión que tuvimos, creo que de este viernes hace 8 días, Sí, preguntar si hay alguna situación que ha ocurrido esta semana, dado que ya están pues las instrucciones de la práctica, sí. pues si hay algunas situaciones que se puedan, pues que nosotros podamos ayudarle o que en este sentido, por ejemplo, cosas que podemos hacer nosotros. Por ejemplo, nos pidieron un día más porque venían de una semana de parciales, pues se concedió.
pero lo normal es que no, ese tipo de situaciones no se den con frecuencia, ¿va? Pero, como les digo, con el motivo de poder apoyarles, pues se pueden hacer ese tipo de situaciones que no es muy común y que claramente lo dejamos plasmado en las instrucciones, ¿va? Que no hay prórroga en ninguna actividad. Pero viendo esa parte de que pues ustedes venían de una semana bueno, o 2 semanas o 3 semanas de exámenes, pues evidentemente eso quita un poco más de tiempo a la hora de, pues porque ustedes pues se preparan para esas pruebas y pues que eso que les quita quizás pues mucho tiempo a la hora de desarrollar otras actividades. No sé si hay alguna consulta, algún comentario que se pueda hacer o que quieran hacer referente a lo que en este caso, pues sobre las prácticas. Recuerden que tienen alrededor de 28 días para hacer las prácticas. Solo son 3 clases que tienen que pues ejecutar, las pueden ejecutar en una sola semana o en 3 semanas, es decir, una semana, una clase por semana. Recuerden que pues la ventaja es que si lo hacen pues en menos tiempo, pues a veces hasta pueden dar la clase de una misma unidad. Y lo único que sí, pues, evidentemente varía es pues obligatoriamente hay que hacer son los guiones de clase, ¿va? Eso independientemente lo hagan en pues en un corto tiempo, lo hagan pues en tiempos eh, pues pues distantes, pues evidentemente siempre van a tener que hacer 3 guiones. No sé si hay alguna consulta, algún comentario. En sí, buenos días, licenciado. En sí, consulta, no, solo un pequeño comentario, pero en agradecimiento de que usted ha sido muy flexible ante nosotros, ¿verdad? Sí, se le agradece ese día más, aunque sí, yo el mismo día, un día antes lo envié de que se finalizara, perdón, el tiempo estipulado, pero se le agradece porque ya que muchos compañeros vi que tenían bueno, varios compañeros vi que tenían ese problema, que se lo hicieron saber a usted, pero se le agradece que sea flexible con nosotros de igual manera, se le agradece también que nos que nos hicieran ese gran apoyo y esa gran ayuda de que eligiéramos y nosotros escogiéramos el momento en que nosotros ejecutaríamos las clases, ya que para algunos se nos hace como más, ¿cómo decirlo? Más fácil darlo todos los días las clases y a otros se les hace más fácil como solo la modalidad flexible. En ese aspecto sí, solo quería agradecerles esos detalles que ha tenido usted con nosotros. Bueno, gracias. Bueno, si no hay más comentarios, pues continúen con la clase y pues sí, como les digo, yo he tratado de que pues los centros educativos, bueno, en este caso las instituciones educativas, pues puedan trabajarlo. Eh, Quizás haya una mayor variedad, porque creo que solo de modalidad flexible a veces es un poco más complicado y complejo porque ya de por sí el sistema educativo salvadoreño pues suele tender a perder pues muchos días de clase, dado que hay capacitaciones, hay actos cívicos y etcétera, actividades que tienen ellos y que son necesarias, ¿va? Pero que evidentemente ustedes trabajan con tiempo, bueno, trabajamos con un tiempo establecido y por tanto eso a veces genera muchas dificultades respecto a eso. Por ejemplo, eh, en años anteriores se ha dado la situación de que están en examen y ustedes les dicen, vaya, este día les toca hacer la práctica y ese día que llegan, pues evidentemente a veces había examen, entonces eso pues complica un poco más la situación porque pues como en modalidad flexible, como ustedes están cada 8 días, ¿va? Entonces pues el tiempo pues que se necesita para hacerlo es poco mayor, ¿va? Solo dar una clase pues básicamente una semana y para dar dos ya serían 15 días y así sucesivamente, ¿va?
Entonces, dado que pues muchos tienen la posibilidad de ir entre semana o pedir permiso en sus trabajos entre semana, pues se ha dado esa posibilidad. Y pues los que realmente pues, solo tienen disponibilidad los fines de semana, pues está ahí en la modalidad flexible, o los sábados o domingos, que son los que trabajan en esa modalidad. Entonces, en esa parte, pues siempre trataremos de que pues quede así. O sea, al final, lo importante es que ustedes tengan un acercamiento a la realidad salvadoreña y al sistema educativo, para que pues esto les deje tanto a ustedes una experiencia, experiencia de cómo se elabora. Eh, Pienso que con todo esto, con estas prácticas que hacen, pues se motivan, ven los problemas que se generan y tratarán de cuando ustedes ya estén laborando, pues tratarán de resolverlos y que todo eso vaya mejorando. Esa es pienso yo que es la visión de que debemos tener todos y que no el sistema nos, nos absorba, porque muchas veces eso es lo que ocurre, ¿va? Entonces eso sería. Saludos y pues continúen con la clase, licenciado Jason. Muchas gracias por el espacio. A usted, buen día, licenciado. Bueno, entonces vamos a pasar a la siguiente. Nos quedan 2 puntos en la agenda, que sería sobre la unidad 6, ¿verdad? Los estilos de aprendizaje. Esta parte, si no me equivoco, fue tocada en la asignatura de psicopedagogía y ya ustedes tuvieron un acercamiento sobre lo que tienen que ver los estilos de aprendizaje, ¿verdad? El objetivo dice que es reconocer las preferencias y carencias de los diferentes estilos de aprendizaje, así como la independencia o dependencia de ellos mismos. Vamos a ver los estilos de aprendizaje y una propuesta de aula para la enseñanza de la matemática. Entonces, recordemos un poquito, ¿verdad? El concepto de estilo de aprendizaje y dice que una de las definiciones, ¿verdad? Que nos engloban bastantes aspectos generales para nuestro trabajo es la que proponen los autores Keith, Alonso, Gallego y Honey, y que dice que los estilos de aprendizaje son los rasgos cognitivos, afectivos, fisiológicos que sirven como indicadores relativamente estables de cómo los discentes o los estudiantes perciben, interaccionan y responden a sus ambientes de aprendizaje. No sé si ustedes algunos ha hecho algún test eh, o alguna vez se evaluó para saber cuál es su estilo de aprendizaje. No, les voy a dejar un enlace aquí en los comentarios que tiene un pequeño test psicológico. Es de la página psicoactiva.com. Ahí ustedes pueden seguir las preguntas, traten de contestarlas bien acorde a su realidad y al final les va a decir qué porcentaje de cada uno de los estilos de aprendizaje es el que ustedes van a dominar. Entonces a veces uno puede pensar, ¿verdad? Que tenemos alguno en particular y en base a este nosotros podemos buscar las experiencias de aprendizaje que más están de acorde con nosotros, ¿verdad? Así que entonces pasemos a recordarlos que por qué es importante reconocer estos estilos de aprendizaje, ¿verdad? Número 1 dice que ayuda a los profesores y a los estudiantes a conocerse a sí mismos. Número 2, repercute en la manera de enseñar y de aprender que nosotros tenemos. Y tercero, también hay un debate sobre hay un debate sobre cuál es el estilo de mejor aprendizaje, ¿verdad? Que no lo hay, sino que lo que se descubrió, ¿verdad? En las últimas investigaciones es que número 1, no tenemos al 100% un solo estilo de aprendizaje. Y número 2, podemos tener un estilo de aprendizaje en matemática, pero si nosotros, por ejemplo, queremos aprender una lengua externa, vamos a tener otro estilo de aprendizaje con respecto a este, ¿verdad? Es lo que dicen los últimos descubrimientos. Entonces, estos descubrimientos, ¿verdad? Que nosotros hacemos nos van a ayudar para que podamos mejorar nuestro aprendizaje, nuestra enseñanza y nosotros saber, ¿verdad? Qué situaciones son las que vamos a presentar. Entonces ustedes dicen, yo voy a diseñar un Kahoot de inicio para saber los conocimientos previos que tienen los estudiantes, ¿verdad? Porque algunos son pragmáticos, otros son visuales, ¿verdad? Otros son auditivos
y entonces vamos a diseñar esta actividad. ¿Cuáles son entonces los estilos de aprendizaje? Honey Montfort dice que prescriben parcialmente de la insistencia el factor inteligencia, que no es fácilmente modificable, insistiendo en otras facetas más accesibles y mejorables, ¿verdad? Aquí hablamos de estilo activo, reflexivo, teórico y pragmático. ¿Qué serían los que se nos presentan, verdad? El primero de ellos, se recuerdan ustedes, que se llama activo. El segundo estilo se conoce como reflexivo, ¿verdad? Que es el que más ve las líneas de pensamiento, la lógica matemática de los asuntos que se está presentando. También encontramos un estilo de aprendizaje que es el teórico, ¿verdad? Este es el que prefiere hacer sus esquemas y estudiar profundamente. Y un cuarto estilo que lo vamos a llamar pragmático. Entonces, no me equivoco en que sí vieron esta teoría en esa asignatura de psicopedagogía. Sí, licenciado, se vio todo esto. Sí, ¿verdad? Vaya, entonces hagamos un repaso breve de lo que caracteriza cada uno de estos estilos de aprendizaje. Por ejemplo, el aprendizaje activo, ¿verdad? Ya nos imaginamos aquellos niños inquietos que quieren tener nuevas experiencias, hay un entusiasmo cuando tenemos en nuevas tareas, tienen mente abierta para hacer actividades académicas en el centro escolar, prefieren los días llenos de actividad, ¿verdad? Y son los que siempre están disponibles para hacer actividades que tienen que ver con movimiento. La autora Catalina Alonso le agrega otras características y dice que son creativos, novedosos, aventureros, renovadores, inventores, vitales, vividores de la experiencia, generadores de ideas, esto es muy importante, lanzados, protagonistas, chocantes, innovadores, conversadores, líderes, voluntarios, divertidos, participativos, competitivos, deseosos de aprender, solucionador de problemas y cambiantes. Y quizás ustedes ya puedan imaginarse, bueno, yo tuve un compañero en el bachillerato que quizás era de este tipo de aprendizaje activo, ¿verdad? Normalmente estas personas siempre tienen ideas nuevas que llevar a cabo y como dice aquí, ¿verdad? Con mente abierta para poderlo hacer, ¿verdad? Si nosotros decimos, vamos a ir a medir la cancha y aquí está una cinta, son los primeros que tienen ahí para poderse levantar y quererlo hacer, ¿verdad? O si nosotros les llevamos papel y decimos, vamos a construir unos triángulos, pues son los primeros que piden ese papel para poderlo hacer. Estos serían los que tienen este tipo de aprendizaje activo. Y a veces se mantiene a lo largo de la vida, ¿verdad? Así son las personas para algunas actividades. El segundo de ellos, entonces, que vamos a analizar es el estilo de aprendizaje reflexivo. Estos dicen que consideran nuevas experiencias y prefieren observarlas, crean a su alrededor un aire ligeramente distante y condescendiente, reúnen datos para analizar y antes de dar una conclusión, son prudentes, disfrutan observando la actuación de los demás y escuchan a los demás e intervienen hasta que se adueñan de la situación. Entonces, ¿cómo nos imaginamos a este estudiante en el aula? Aquel estudiante así un poco más quieto, ¿verdad? Como su nombre lo dice, reflexivo, ¿verdad? Que quiere tener todos los componentes para poder dar una conclusión o definir la situación, ¿verdad? Entonces, este tipo de estudiantes, ¿verdad? Quizás prefieran tener actividades por escrito o leer algunas teorías, ¿verdad? O reunir datos para poder analizar la experiencia y finalmente dar su conclusión, ¿verdad? Normalmente es un tipo de estudiante, en el caso de matemática, ¿verdad? Que nos puede llegar a un buen porcentaje de logro en los indicadores de logro por esa reflexión que tiene, ¿verdad? Y que se toma para poder asimilar los procesos. También podemos mencionar, ¿verdad? Que entre otras características que nos presentan los autores es ponderado, concienzudo, receptivo, analítico, exhaustivo, observador, recopilador, paciente, cuidadoso, detallista, elaborador de argumentos, previsor de alternativas, estudioso de comportamientos, registrador de datos, investigador, asimilador, escritor de informes
y declaraciones, lento, distante, prudente, inquisidor y sondeador. Miren cuántas características para un estudiante reflexivo. Quizás aquí en el grupo hayan algunos de ustedes que cumplan esta característica, ¿verdad? Que les gusta poco participar aquí en las clases, pero cuando presentan tareas muy buenas, ¿verdad? Así que siento que hay muchos estudiantes reflexivos en este grupo. Y qué bueno, ¿verdad? Para que presenten así sus actividades. Va, entonces llevamos dos, el activo y el reflexivo, ¿verdad? Casi que están en diferentes esquinas del cuadrilátero, ¿verdad? Porque tienen características bien diferentes. Ahora pensemos nosotros, ¿verdad? El siguiente, permítame que los títulos, sería el estilo de aprendizaje teórico. ¿Cómo identificamos a este tipo de estudiantes? Se enfocan en los problemas de manera vertical y escalonada, ¿verdad? Es decir, vamos analizando uno por uno hasta abajo. Son estudiantes que están muy interesados en las etapas lógicas, en comprender, ¿verdad? Cómo podemos desarrollar ahí cada uno de estos elementos. Tienden a ser perfeccionistas, se integran los hechos en teorías coherentes. También son profundos en su sistema de pensamiento a la hora de establecer teorías, principios y modelos. Y también les gusta analizar y sintetizar, ¿verdad? Entonces, siento que comparten algunas características del estilo reflexivo, pero en este caso podemos ver que es un estudiante que va un poco más allá, ¿verdad? De analizar, dice, integrar todos los hechos para poder establecer una teoría, ¿verdad? Y analizar lo lógico de una situación. Entre las características extras que podemos agregar son lógicos, objetivos, críticos, estructurados, disciplinados, planificados, sistemáticos, ordenados, sintéticos, razonadores, pensadores, relacionados, perfeccionistas, generalizador, explorador, inventor de procedimientos y buscador de hipótesis, de modelos, de preguntas, de conceptos, de buscar racionalidad y el por qué, ¿verdad? Entonces, este alumno podríamos decir que es un poco más lógico matemático que el anterior, ¿verdad? Que fue el reflexivo. Y el último que vamos a analizar, ¿verdad? Es el estilo pragmático de aprendizaje. Dice que el punto fuerte de estas personas con predominancia en el estilo pragmático es la aplicación práctica de las ideas. Descubren el aspecto positivo de las nuevas ideas y aprovechan la primera oportunidad para experimentarlas. Les gusta actuar rápidamente y con seguridad en aquellas ideas y proyectos que les atraen. Tienden a ser impacientes cuando hay personas que teorizan y pisan la tierra cuando hay que tomar una decisión o resolver un problema. Su filosofía es siempre que se puede hacer mejor y si funciona, es bueno. Entonces, algunas de sus características que tienen son las que estamos ahí enlistando, ¿verdad? Experimentadores, prácticos, directos, eficaces, realistas, decididos, concretos, seguros de sí mismos y organizados. A lo mejor ustedes también estén pensando, ¿verdad? En alguien que conozcan y que pueden identificarlo con este tipo de aprendizaje. Ahora hagamos la aplicación, ¿verdad? De estos 4 estilos o las combinaciones que nosotros conocemos, y ya lo recordamos. ¿Qué actividades harían ustedes a cabo en su práctica docente y a qué estilo de aprendizaje estaría dirigido esa actividad? Ahora me gustaría que participaran y busquemos una actividad que haríamos para un estilo de aprendizaje. Vale, ¿quién tiene una idea que la quiera compartir? No sé, en el activo se podría hacer como ocupando unas simulaciones o ocupando material didáctico. Sí, O regletas, o bueno, ahí parecen unos cubos o azulejos, que todavía se ocupan en niños pequeños, pero a veces con los grandes uno puede decir ya están grandes, porque vamos a ir a bachillerato, pero a ellos también les gusta, bueno, sí muy bien. es activo. Está bien, ¿verdad?
Y si los vamos a formar en la pizarra, serían los primeros en levantar la mano y decir que quieren participar, ¿verdad? Está bien, que ese es para un aprendizaje activo, ¿verdad? ¿Qué otra actividad? Nos queda el reflexivo, el teórico y el pragmático. Ajá, ¿alguien tiene una idea extra que podríamos hacer? En el reflexivo no podría ser como aplicarles un caso de la vida, digamos, real, pero de temas que son de interés para ellos, para que ellos tengan como analizar para poder resolver ese problema. Sí, puede ser, ¿verdad? Ahí vimos de que este tipo de estudiante prefiere tener todos sus hechos antes de llegar a una conclusión, ¿verdad? Imagínense que les ponemos una situación de analizar un presupuesto, ¿verdad? Un proceso algebraico. Y quizás nosotros podamos exponer, ¿verdad? Dos caminos diferentes para que ellos puedan encontrar el error. Entonces aquí el tipo de estudiante teórico, ¿verdad? Haría su análisis, sus cálculos, para finalmente, ¿verdad? En base a la lógica decidir, ¿verdad? ¿Cuál de los dos caminos es el que mejor se puede tomar? Sería una actividad, ¿verdad? Cuando nosotros hacemos evaluaciones como tipo de hacer juego, la evaluación, ¿verdad? Entonces también estaríamos invitando a los estudiantes activos y a los estudiantes teóricos para que puedan hacerlo, ¿verdad? Si presentamos un problema y nosotros lo que queremos es una solución, ¿verdad? Tomar un camino A, un camino B o un camino C, entonces estamos invitando al estudiante pragmático para que tome una decisión concreta, ¿verdad? Y la compañera nos comentaba, ¿verdad? Que el uso de material lúdico favorece mucho a los estudiantes, ¿verdad? Si nosotros queremos hacer mapas conceptuales de procedimientos, ¿verdad? O mostrar la aplicación, entonces aquí estamos invitando más al estudiante teórico para que lo pueda hacer, ¿verdad? Y si pedimos a los estudiantes que presenten en una exposición, ¿verdad? La resolución de un problema de la vida cotidiana, entonces estaríamos invitando también al estudiante pragmático para que pueda participar, ¿verdad? Yo estoy seguro que ustedes tienen muchas ideas más para poder utilizarlos y llevarlo a cabo en este análisis, ¿verdad? Ahora, lo que pasa en la realidad es, ¿verdad? De que cuando nosotros vemos lo que pasa en la escuela, ¿verdad? A veces los profesores están cargados de trabajo, de actividades que hacer, y entonces ya la realidad nos muestra que el aprendizaje en matemática anda mucho más abajo de lo que nosotros pretendríamos que hacer. Entonces ustedes van a tener este pequeño acercamiento, ¿verdad? De poder diseñar algo que sea importante y relevante para poderlo utilizar. Entonces, aunque todos los docentes, dice, debemos llegar al mayor número de alumnos del modo más efectivo posible, necesitamos crear una visión de aprendizaje que haga que todos los estudiantes se sientan incluidos. Aunque todos son capaces de aprender, dice que podemos encontrar los puntos fuertes. Por eso nuestro trabajo como docentes es de que cada uno de los alumnos pueda tener éxito en su proceso de aprendizaje. ¿Cómo vamos a hacer esto? Cuando presentamos una amplia variedad y gama disponible de actividades de aprendizaje, de tal manera que cada estilo de aprendizaje pueda tener su oportunidad de aprender. Y en los puntos fuertes, ¿verdad? A considerar, nos invita a pensar en los siguientes aspectos que nosotros vamos a lograr en las cualidades del aprendizaje matemático. El documento nos invita a pensar en los siguientes puntos. Cualidades del aprendizaje matemático. Uno dice que el aprendizaje matemático se realiza con experiencias concretas. Segundo, el aprendizaje tiene que arrancar de una situación significativa de aprendizaje, que es lo que se pretende lograr con esa parte del pensemos en los libros. Una de las formas de conseguir que el aprendizaje sea significativo para los estudiantes es por medio de descubrimientos. Y la forma en que los aprendices, ¿verdad?, pueden llegar a incorporar el concepto a su estructura mental es mediante un proceso de abstracción que requiere de modelo, ¿verdad?
¿Cómo lo vamos a lograr nosotros? Bueno, como vamos a tener algunas distracciones, ¿verdad? Entonces, la propuesta para el aula, ¿verdad? Que hemos venido discutiendo es, por ejemplo, los niños que conocen bien el dinero y las evoluciones involucradas en estas, podemos utilizarlo, ¿verdad? Situaciones que ellos comprenden y conocen perfectamente. Yo en alguna ocasión les expuse, ¿verdad? Sumar euros, quetzales y dólares y no se puede, ¿verdad? Y me gustó porque no se les olvidó de que hay cosas que no se pueden sumar. Entonces de ahí intuitivamente sacamos el concepto de términos semejantes, ¿verdad? Por ejemplo, también la actividad lúdica como fuente de aprendizaje. La compañera decía, yo les voy a hacer una evaluación en Kahoot para poder premiar el que tenga la mejor incentivo. O alguien dice, yo voy a hacer 2 grupos o 3 grupos en el aula y vamos a ponerlos a discutir un proceso algebraico para sacar un grupo ganador. Esas actividades lúdicas, aún con los muchachos grandes de bachillerato, también funcionan, porque por naturaleza nos gusta jugar y competir a todos los seres humanos. Y también la necesidad de resolver problemas de la vida cotidiana y buscar formas de hacerlo es parte de la naturaleza humana. Así es que lo podemos tomar en cuenta nosotros para poder enseñar y tomar en cuenta los estilos de aprendizaje de los estudiantes. Ahora, para que sea el aprendizaje con verdadero sentido y auténtico valor, hagamos la siguiente conclusión, ¿verdad? Este día hemos tenido una sesión en la que hemos descubierto, ¿verdad?, cuáles son los aportes de la escuela francesa a la didáctica de la matemática y cómo podemos respetar nosotros los estilos de aprendizaje en los estudiantes. Entonces, como futuros docentes de matemática, ¿a qué nos motiva esto, verdad? Hoy no hemos visto contenido matemático, pero todo lo que estos autores han trabajado en su vida, ¿verdad?, y nos presentan ahora, realmente es un conocimiento que todos los docentes deberíamos de tener, ¿verdad? Se recuerdan que al inicio de la tutoría presentamos esa pregunta, ¿verdad? Decíamos esto, ¿verdad? ¿Qué conocimientos en el sentido amplio y saber hacer debe tener el profesor para favorecer un aprendizaje efectivo de los alumnos? Entonces ahora podemos completar, ¿verdad? Después de haber visto estos 2 materiales, podemos concluir, ¿verdad?, que, por ejemplo, nosotros necesitamos, ¿verdad? Conocer características psicológicas del niño y el proceso de la formación de las estructuras lógicas. Esto es básico, ¿verdad?, para un profesor que se quiere dedicar a enseñar. También el sistema escolar, ¿verdad? Los programas y los educadores deben respetar estos procesos que tienen los estudiantes. Entonces, a veces los padres quieren que sus hijos vayan adelantados, ¿verdad? El niño de 5 años que vaya a primer grado. No estamos respetando el proceso y el crecimiento intelectual de los niños. Luego tenemos niños de 15 años en bachillerato que se nos quedan en el conocimiento que ellos deberían de estar aprendiendo. También que se le presenten al niño problemas reales adecuados a su nivel de conceptualización para que puedan ser realmente de interés y puedan poner en práctica lo que están aprendiendo. También queremos estimular a los niños en la búsqueda de soluciones a problemas planteados. Otro aspecto que vamos a tomar en cuenta es crear un clima, ¿verdad?, que sea de libertad, no de libertinaje, ¿verdad?, pero sí que los estudiantes sientan la libertad de formar grupos, de participar, de preguntar y de aprender, ¿verdad? Ese clima es el que queremos favorecer. También queremos que el niño no se sienta temor a equivocarse, ¿verdad? Que puede participar y si da una opinión, ¿verdad? Tratar de ver el por qué, ¿verdad? ¿Qué es lo que quiso decir el estudiante con hacerlo? Así es que nosotros ahora tenemos ya una teoría para poderla aplicar en nuestra práctica docente, ¿verdad? Incluir nuestra didáctica de la matemática, respetar los estilos de aprendizaje de los estudiantes y que las situaciones que nosotros diseñemos, ¿verdad?, realmente nos sirvan para poder crear estas opciones, ¿verdad?, que el estudiante necesita para aprender. Vaya, entonces voy a hacer una captura de la asistencia y me gustaría que si alguien puede hacer un comentario, ¿verdad?, que respecto,
¿Qué le ha parecido estas unidades 5 y 6 o cómo les ayudan para que ustedes puedan hacer su práctica docente, verdad? Así es que esperamos que alguien nos regale un comentario de esta forma. ¿Alguien quiere regalarnos una participación? Por favor. Sí, estas unidades en sí sí nos han ayudado bastante. Bueno, en lo personal siento que como que me ha abierto un poquito más la mente. Ayer estaba leyendo con lo que era la unidad 5, un poquito más estaba ahondando y en sí, y más lo que usted ha explicado este día, como que es un poquito más le entendí. Y en sí, como estaba diciendo usted, el estudiante ya no se tiene que tomar como un sujeto solo o sujeto aprendiz. Y como dijo usted, después de sujeto aprendiz a sujeto cognitivo, sino que hay que ver su entorno, cómo él aprende, cómo se ha venido, o sea, su entorno, como dijo usted, un sujeto Ujú, epistémico. ujú. Tenemos que tomar al estudiante de esa manera, porque no solo puedo llegar al aula y enseñar o sea, como enseñar algo ambiguo, sino que tengo que como ver los diferentes estilos de aprendizaje también, ¿verdad? Porque puedo tener una clase innovadora, no solo llegar a dar teoría, sino que como tratar de que los estudiantes participen también de esa manera. Todo esto como que me ha ayudado a ver cómo puedo mejorar en estas clases que voy a ir a impartir para que los estudiantes como que presten un poquito más de atención y como que le den un poquito más de, ¿cómo decirle? Como que les guste más la clase, ¿verdad? No se aburren y sientan que es de lo mismo. Correcto, muy bien. Y fíjense que a veces no necesitamos gastar mucho en materiales, ¿verdad? Quizás diseñar unas actividades en unas hojitas de papel bond y hacer grupos puedan tener los buenos resultados, ¿verdad? Así que muchas gracias, Verónica. Los invito a que se interesen en esos 3 autores franceses, ¿verdad? En la tarea que ustedes van a hacer del muro de Padlet, ahí pueden explicar un poco más de su lectura personal sobre estas teorías que presentaron estos 3 matemáticos y se van a dar cuenta, ¿verdad? Que toda su vida se dedicaron ellos a investigar sobre cómo aprender en matemática. Así es que a modo de conclusión, no tengamos miedo de diseñar actividades de aprendizaje con los estudiantes. La vida docente se caracteriza de eso, ¿verdad? De diseñar actividades o situaciones didácticas y luego nosotros descubrimos, ¿verdad? Que algunas no funcionan y otras no, ¿verdad? O dependiendo de la naturaleza de los grupos. Pero ustedes diseñen actividades didácticas. Ese va a ser el trabajo que ustedes van a hacer, ¿verdad? Y luego los resultados que ustedes van a ir cosechando, pues entonces ahí van a ser muy placentero, ¿verdad? En su vida de docentes. Así es que no me queda que agradecerles su asistencia, ¿verdad? Los invito a continuar con sus tareas y planificando su próxima experiencia docente. Por las tareas que recibimos de ustedes, estamos seguros de que van a llevar a cabo buenas prácticas docentes, ¿verdad? Porque presentan muy buenas tareas. Así es que a todo el grupo les deseo muchos éxitos, ¿verdad? Que lleven a cabo su labor docente que van a llevar a cabo y siéntanse seguros, ¿verdad? También analicen la actitud de los estudiantes, ¿verdad? Lean sus restos faciales para que puedan darse cuenta, ¿verdad? Si llevamos a cabo el plan B o el plan C que hemos llevado para la clase. Así que saludos cordiales, que tengan una bonita mañana y seguimos en contacto. Gracias, feliz día. Buen día para todos, se cuidan.